Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder en Coachella. La expectativa por el festival estaba en su punto más alto, con artistas de talla mundial encabezando el cartel, pero había un nombre que pocos imaginaron que se robaría la noche: Kazu. Su presencia en el evento ya era una sorpresa, pero lo que ocurrió en su show fue una auténtica locura que marcó un antes y un después en el trap femenino. Desde el momento en que se confirmó su participación, la controversia y la emoción comenzaron a crecer. Algunos cuestionaban su lugar en un festival dominado por el pop, el indie y el hip hop estadounidense, mientras que sus fanáticos sabían que Kazu no solo iba a estar a la altura del evento, sino que iba a convertirlo en su propio territorio. Lo que nadie esperaba era que su presentación terminara convirtiéndose en una de las más impactantes de la historia del festival, rompiendo con todos los estereotipos y dejando claro que el trap latino ya no era solo un género, sino un movimiento global. El día del show, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Las redes sociales ya hablaban del fenómeno antes de que siquiera pisara el escenario. Los rumores de que tendría invitados sorpresa se intensificaron. Las teorías sobre el setlist se multiplicaron y las especulaciones sobre su puesta en escena hicieron que miles de personas se reunieran horas antes de su presentación. Pero nada, absolutamente nada, los preparó para lo que estaban a punto de presenciar. Cuando las luces se apagaron y la pantalla gigante proyectó un glitch visual con el logo de Kazu distorsionado, se sintió la primera oleada de gritos del público. El bajo comenzó a retumbar con un beat oscuro, industrial, como si anunciara que algo peligroso estaba por desatarse. Y de repente, el escenario se iluminó con tonos rojos y violetas mientras Kazu emergía en una plataforma elevada, vestida con una combinación de cuero y detalles futuristas que le daban una estética completamente nueva, distinta a todo lo que había mostrado antes. El primer tema fue una versión completamente reimaginada de Nena Trampa, con una base instrumental más agresiva, fusionando trap con sintetizadores oscuros y ritmos electrónicos. El público enloqueció desde el primer segundo, con miles de personas coreando cada palabra, incluso aquellos que no hablaban español pero que no podían resistirse a la energía avasallante del artista. Pero el momento que marcó un punto de quiebre en la noche llegó en la tercera canción, cuando las pantallas proyectaron una imagen de fuego ardiendo y el beat cambió radicalmente, dando paso a un remix inédito de uno de sus mayores éxitos. Justo cuando la multitud comenzaba a asimilar el giro, las luces se apagaron y una nueva silueta apareció en el escenario. Nadie lo vio venir. Kazu había traído a una invitada especial que desató el caos absoluto: Nicki Nicole. Juntas, interpretaron una versión explosiva de una canción inédita, uniendo sus estilos de una manera que dejó claro que el trap femenino estaba en su mejor momento y que las mujeres del género estaban dominando la escena sin pedir permiso. Las redes sociales colapsaron. El hashtag #KazuCoachella explotó en tendencias globales en cuestión de minutos, con miles de comentarios de personas que no podían creer lo que estaban viendo. Fanáticos de todas partes del mundo hablaban sobre el impacto de su presentación, elogiando su capacidad para reinventar su sonido y su estilo sin perder la esencia que la había llevado hasta ahí. Pero la verdadera locura llegó en la parte final del show, cuando Kazu, con el micrófono en mano y una expresión desafiante en el rostro, miró al público y lanzó una frase que dejó a todos en shock. Coachella, están presenciando el inicio de una nueva era. Esto no termina aquí. Y con esas palabras, se desató el clímax de su presentación. Una lluvia de efectos visuales envolvió el escenario, mientras el beat se transformaba en una versión híbrida de trap y drum y bass, algo completamente inesperado en su repertorio. La energía del momento era indescriptible, con el público saltando sin control y las luces estallando al ritmo de la música. Cuando la última nota sonó, el silencio duró apenas un segundo antes de que una ovación ensordecedora cubriera todo el desierto de Indio, California. Lo que acababa de suceder no era solo un show más de Coachella. Era un hito en la historia del festival, una prueba de que el trap femenino había llegado para quedarse y que Kazu era una de sus máximas exponentes. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Mientras los fanáticos aún procesaban lo que acababan de presenciar, las redes oficiales de Kazu publicaron un mensaje que volvió a encender la euforia global. Esta es solo la primera señal. Algo grande está por venir. Y así, en medio del caos y la emoción, quedó claro que lo que Kazu había hecho en Coachella no era solo un concierto, sino el anuncio de algo aún más grande que estaba por revelarse.
Las horas posteriores al show de Kazu en Coachella fueron un torbellino de reacciones, análisis y especulaciones. Los medios más importantes del mundo no tardaron en publicar titulares que reflejaban lo que acababa de suceder. Kazu se roba la noche en Coachella con un show inesperado y brutal, el trap latino conquista el festival. La actuación de Kazu marca un antes y un después, el momento en el que todos entendimos que Kazu es más grande de lo que pensábamos. Pero lo más impactante no fue solo la prensa, sino la respuesta del público, de la industria y de los mismos artistas que presenciaron la presentación. En cuestión de minutos, el hashtag #KazuCoachella acumuló millones de menciones, con fanáticos alrededor del mundo compartiendo clips del show, comentando cada detalle y debatiendo sobre lo que podía significar su mensaje final. El impacto fue tal que varias figuras de la música comenzaron a reaccionar al show, desde productores hasta raperos y estrellas pop que no pudieron evitar reconocer el nivel de la presentación. Pero lo más impresionante fue lo que ocurrió detrás del escenario. Al terminar su actuación, Kazu no se quedó para entrevistas ni para celebrar con la prensa. En lugar de eso, se retiró rápidamente a una zona privada donde su equipo ya tenía lista la siguiente jugada. Todo indicaba que su participación en Coachella no había sido solo un concierto, sino el inicio de una estrategia mucho más grande. Mientras los asistentes al festival continuaban debatiendo sobre el show y las redes explotaban con teorías sobre su mensaje final, una filtración inesperada elevó la expectativa a otro nivel. Un periodista de la escena urbana, conocido por obtener información exclusiva antes que nadie, publicó un mensaje que dejó a todos en shock. Si creían que lo de Coachella fue grande, esperen a ver lo que Kazu tiene preparado en las próximas semanas. No puedo decir más, pero lo que viene es historia. Ese simple mensaje encendió una nueva ola de especulaciones. ¿Estaba a punto de lanzar nueva música? ¿Era el anuncio de una gira mundial? ¿Se trataba de una colaboración con otros artistas de alto calibre? Nadie lo sabía con certeza, pero algo estaba claro: Kazu estaba a punto de hacer algo aún más grande. Las pistas no tardaron en aparecer. Un par de días después del festival, en su cuenta de Instagram, Kazu compartió una imagen que dejó a todos intrigados, una fotografía de ella en el backstage de Coachella, con una mirada desafiante, acompañada de una sola palabra: pronto. La industria estaba en alerta máxima. Este no era un anuncio cualquiera. Era el preludio de un movimiento que podía cambiar por completo su carrera y la percepción del trap femenino en el panorama internacional. A medida que pasaban los días, las señales se multiplicaban. Varias cuentas especializadas en filtraciones musicales reportaron actividad inusual en las plataformas digitales de la cantante. Algunos fans descubrieron que en su canal de YouTube, donde normalmente solo aparecían sus videoclips y presentaciones oficiales, había una nueva sección oculta con videos privados, lo que llevó a teorías sobre un posible lanzamiento sorpresa. Pero la verdadera bomba cayó cuando, en una historia de Instagram, Kazu compartió un fragmento de audio de apenas 3 segundos, en el que se escuchaba una melodía oscura, sintetizadores distorsionados y un susurro que decía: "El juego acaba de empezar". En ese momento, no había más dudas: algo monumental estaba en camino. Los medios no tardaron en reaccionar, y en los foros de música urbana, las teorías se volvieron imparables. Algunos aseguraban que estaba preparando el disco más ambicioso de su carrera, otros creían que era una gira internacional con un concepto innovador, y los más atrevidos hablaban de una posible colaboración con artistas de renombre mundial, impulsada por el impacto de su show en Coachella. Pero justo cuando el hype estaba en su punto más alto, Kazu desapareció nuevamente de las redes sociales. Sin más publicaciones, sin más pistas, sin más mensajes. Solo silencio. La incertidumbre hizo que las expectativas crecieran aún más. Los fans rastrearon cada movimiento, los medios intentaron contactar a su equipo sin éxito y la industria quedó en suspenso, esperando el siguiente paso. Pero cuando finalmente llegó, fue algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. En la medianoche de un viernes cualquiera, sin previo aviso, todas las plataformas digitales de Kazu fueron actualizadas simultáneamente con una portada en negro y un mensaje en letras blancas: Kazu. La nueva era comienza ahora. Apenas unos segundos después, un video apareció en su canal de YouTube, titulado simplemente 01. El clip,
de menos de un minuto de duración, mostraba imágenes fugaces de su presentación en Coachella, intercaladas con escenas de estudio, viajes, fragmentos de visuales experimentales y primeros planos de Kazu con una expresión intensa, como si estuviera en medio de una transformación. Al final del video, una fecha apareció en la pantalla: próximo mes. Ese fue el momento en que el mundo entendió que lo de Coachella no había sido un punto culminante en su carrera, sino el inicio de un capítulo completamente nuevo y revolucionario. Ahora solo quedaba una pregunta en el aire: ¿qué estaba por venir? La cuenta regresiva había comenzado y la expectativa en torno a Kazu alcanzó niveles nunca antes vistos. Su actuación en Coachella ya era considerada uno de los momentos más icónicos del festival, pero la revelación de que algo mucho más grande estaba por venir generó un frenesí global. La imagen en negro con la frase "La nueva era comienza ahora" se replicó en todas las plataformas digitales, mientras los fanáticos trataban de descifrar qué significaba realmente este mensaje. ¿Era un nuevo álbum? ¿Una gira mundial? ¿Un concepto completamente inédito en la música urbana? Nadie tenía respuestas, pero todos sabían que lo que estaba por suceder marcaría un antes y un después en la carrera del artista. Los días pasaban y Kazu seguía en completo silencio, sin dar más pistas, sin alimentar el hype de manera convencional, solo dejando que la incertidumbre creciera por sí sola. El impacto de su estrategia era tan potente que varios medios internacionales comenzaron a cubrir el fenómeno, destacando la manera en que había logrado mantener a la industria y a sus fanáticos en suspenso sin necesidad de campañas publicitarias agresivas ni filtraciones intencionales. Mientras tanto, los más atentos comenzaron a notar pequeños cambios en su discografía en las plataformas de streaming. Algunas de sus canciones más antiguas aparecían reeditadas con ligeras modificaciones en la producción, otras desaparecían momentáneamente y volvían con un sonido más limpio y refinado, lo que indicaba que Kazu estaba trabajando en una reestructuración completa de su catálogo. Esto llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que la nueva era no solo implicara material inédito, sino también una reinterpretación de su legado musical. Pero la verdadera locura estalló cuando, sin previo aviso, en varias ciudades del mundo comenzaron a aparecer misteriosos murales con su silueta y una fecha: próximo mes. Nadie sabía quién los había colocado, ni si formaban parte de una campaña oficial, pero pronto las imágenes comenzaron a inundar las redes sociales. Los murales no tenían colores vibrantes ni elementos comerciales, solo la figura de Kazu pintada en blanco y negro con una estética minimalista, casi mística. El mensaje era claro: no se trataba solo de un lanzamiento musical, sino de una declaración artística, de un movimiento que iba más allá de lo que la industria estaba acostumbrada a ver. El misterio se hizo aún más profundo cuando algunos de estos murales fueron intervenidos días después con nuevos elementos. En algunos, aparecieron frases como "todo renace en el caos", mientras que en otros, se agregaron coordenadas que apuntaban a lugares específicos en distintas ciudades. Los fanáticos más obsesionados con descifrar el mensaje comenzaron a seguir estas pistas y lo que descubrieron fue algo que dejó a todos sin palabras. Cada coordenada llevaba a un punto clave en la historia de Kazu: su ciudad natal en Argentina, estudios de grabación en México, calles de España donde había trabajado en su sonido, incluso un sitio en Los Ángeles donde, según rumores, había estado filmando material visual. Esto confirmaba que lo que estaba por venir no era solo un nuevo disco, sino una obra conceptual que conectaba todas las etapas de su vida y su evolución como artista. La comunidad digital enloqueció. En TikTok, miles de usuarios compartían teorías sobre la relación entre estos murales, las frases y las coordenadas, mientras que en Twitter, el hashtag #KazuNuevaEra se convirtió en tendencia global. La pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué estaba construyendo Kazu con todo esto? Entonces, sin previo aviso, llegó el momento que nadie esperaba. En la madrugada de un viernes, mientras el mundo dormía, Kazu actualizó su canal de YouTube con un nuevo video titulado Cero. Nadie recibió notificaciones, no hubo anuncios, no hubo teasers. Solo aquellos que estaban atentos encontraron el video y fueron los primeros en presenciar lo que estaba por ocurrir. El video comenzaba con un paisaje completamente vacío, una carretera desierta en plena noche, con luces de neón parpadeando a lo lejos. De fondo, un sonido casi cinematográfico, con una mezcla de sintetizadores oscuros y una voz en susurro diciendo: cada historia tiene un final, pero algunos finales son solo el comienzo. En ese instante,
la cámara se movía lentamente hasta revelar una figura en la distancia. Era Kazu, de espaldas, con un outfit completamente distinto a lo que había usado en sus etapas anteriores. Su cabello, ahora más largo y con tonos oscuros, se movía con el viento mientras sostenía un encendedor en la mano. Frente a ella, una estructura en llamas iluminaba la escena, como si representara el cierre definitivo de un ciclo. Entonces, en el último segundo del video, la pantalla se oscurecía y aparecía una última frase. Primer acto, la destrucción. Fecha de revelación, próxima semana. El internet explotó. Esto no era solo un álbum, era algo más grande. La estructura narrativa, la estética, el simbolismo de la destrucción, todo indicaba que Kazu estaba a punto de lanzar una obra conceptual dividida en diferentes actos, donde cada parte contaría una historia distinta sobre su evolución personal y artística. Los medios especializados no tardaron en reaccionar, calificando la estrategia de la cantante como una de las más ambiciosas en la historia de la música urbana. El nivel de misterio, la ausencia de promoción convencional y la forma en que estaba utilizando el arte visual para construir una experiencia inmersiva eran señales de que esto no era un simple disco más, sino un proyecto que desafiaba las normas de la industria. El impacto de este anuncio fue tal que varios artistas comenzaron a comentar sobre el tema. Algunos de los nombres más grandes del género urbano dejaron mensajes crípticos en redes sociales, insinuando que sabían más de lo que podían revelar. ¿Acaso Kazu tenía colaboraciones ocultas con figuras internacionales? ¿Había trabajado en secreto con artistas de otros géneros para llevar su sonido a un nivel completamente nuevo? Las especulaciones no paraban, pero mientras el mundo intentaba descifrar los secretos detrás de Primer Acto, la destrucción, Kazu permanecía en completo silencio, dejando que la incertidumbre creciera hasta niveles nunca antes vistos. La única certeza era que lo que estaba por venir iba a cambiar la historia de su carrera para siempre. Y lo más aterrador de todo era que esto apenas era el comienzo. La espera por el primer acto, la destrucción se volvió insoportable. Las redes sociales estaban completamente dominadas por teorías sobre lo que estaba por suceder. Los medios especulaban con cada detalle y los fanáticos rastreaban cualquier pista que pudiera darles una idea de lo que Kazu estaba preparando. Pero lo más intrigante era que, por primera vez en la historia del género urbano, un lanzamiento no solo era un álbum, sino una experiencia completa, un rompecabezas que iba mucho más allá de la música. Los días previos al estreno, la tensión llegó a su punto máximo cuando varios sitios web de streaming comenzaron a recibir cambios misteriosos en la discografía de Kazu. Algunos de sus álbumes antiguos desaparecieron momentáneamente, mientras que otros regresaron con ediciones modificadas, versiones alternativas o remezclas nunca antes escuchadas. Esto hizo que muchos se preguntaran si su nuevo proyecto incluiría referencias a su pasado, una reconstrucción total de su carrera o una reinterpretación de su sonido desde el origen. Pero lo más impactante ocurrió en las calles. Sin previo aviso, pantallas gigantes en ciudades clave como Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Los Ángeles y Tokio comenzaron a proyectar una imagen de fuego consumiendo un símbolo desconocido. No había texto, no había logos, no había marcas comerciales. Solo una visión abstracta de la destrucción, un mensaje claro de que algo estaba a punto de arder para renacer desde las cenizas. La pregunta ya no era si Kazu estaba preparando un álbum, sino si estaba creando una nueva mitología dentro de la música urbana. Cuando finalmente llegó el día, el mundo entero estaba pendiente de lo que iba a suceder. A la medianoche exacta, primer acto, la destrucción apareció en todas las plataformas digitales, acompañado de un cortometraje exclusivo en su canal de YouTube. El video comenzaba con la misma imagen que se había filtrado semanas antes, una carretera desierta iluminada por luces de neón, con un fuego ardiendo en el horizonte. Pero esta vez, la narrativa avanzaba de una forma inesperada. Kazu no solo era la protagonista, sino que la historia se contaba a través de fragmentos visuales llenos de simbolismo, como si cada escena representara una fase distinta de su evolución. En la primera secuencia, la cámara la mostraba caminando entre escombros, vistiendo un traje completamente negro, con el cabello cubierto por un velo traslúcido. Sus pasos resonaban en el suelo agrietado, como si estuviera pisando los restos de algo que había sido destruido a propósito. El sonido que acompañaba estas imágenes no era un beat tradicional de trap ni un ritmo de reggaetón. Era algo completamente diferente.
un sintetizador oscuro, acompañado de un piano melancólico y una voz en susurros que repetía una frase en español y en latín: todo lo que arde, renace. Pero lo más impactante fue cuando finalmente la música comenzó. La primera canción del álbum rompió con todas las expectativas. No era trap, no era reggaetón, no era cumbia, no era R&B. Era una fusión de sonidos industriales, distorsionados, oscuros y envolventes, como si Kazu hubiera tomado elementos de la música experimental y los hubiera convertido en algo completamente propio. La letra, introspectiva y directa, hablaba sobre la necesidad de destruir todo lo que uno fue para poder descubrir lo que realmente es. No había referencias a lujos, éxito o estatus. Era un manifiesto de transformación, un grito de independencia total, una declaración de que no había vuelta atrás. Pero lo que dejó a todos en shock fue lo que sucedió después de los primeros minutos del video. Justo cuando parecía que la canción terminaba, la pantalla se oscureció y una nueva voz apareció en la pista. Era un artista invitado, pero no cualquiera. Era alguien que nadie jamás habría imaginado en un proyecto de Kazu. Las redes explotaron. ¿Era una estrella de otro género? ¿Un rapero legendario? ¿Una figura del rock alternativo? La identidad del invitado se reveló en cuestión de segundos cuando las luces volvieron a encenderse y la cámara mostró a Kazu de pie junto a una figura enmascarada. La música cambió abruptamente, el ritmo se aceleró, los sintetizadores se volvieron más agresivos y la energía de la canción subió hasta niveles imposibles de controlar. El rapero invitado comenzó a soltar barras en inglés y español, combinando su estilo con el de Kazu en una mezcla explosiva que rompía completamente las barreras del trap latino. El impacto fue inmediato. El video alcanzó millones de visitas en menos de una hora. El hashtag #KazuDestrucción se volvió tendencia mundial y la crítica no tardó en reaccionar, calificando el proyecto como una de las obras más innovadoras del año. Pero lo más inquietante fue lo que apareció en los últimos segundos del video. Justo cuando la canción llegaba a su fin, la pantalla se volvió negra y una nueva frase apareció en letras rojas: segundo acto, el caos. No había fecha, no había más detalles. Solo una confirmación de que esto no era un simple lanzamiento, sino el inicio de una serie de actos interconectados que iban a redefinir todo lo que la gente creía saber sobre Kazu. La industria estaba en shock. Los medios no sabían cómo describirlo, los fanáticos no podían creerlo y los críticos coincidían en una sola cosa: esto no era solo un álbum, era una revolución en la música urbana. Pero la pregunta que todos se hacían ahora era: ¿qué vendría después? El impacto del primer acto, la destrucción, fue instantáneo y avasallador. No era solo un álbum, no era solo un show en Coachella, no era solo una estrategia de marketing bien pensada. Era una declaración de guerra a la industria, una reinvención completa de una artista que se negó a quedarse atrapada en lo que todos esperaban de ella. La crítica especializada no tardó en reaccionar. Revistas como Rolling Stone y Billboard lo llamaron uno de los proyectos más ambiciosos de la música latina en la última década. Medios alternativos hablaron de la brutalidad poética de la obra, del sonido revolucionario que mezclaba el trap con la distorsión del rock industrial, la crudeza del rap old school y la experimentación de la música electrónica más oscura. Los fans, por su parte, vivieron el lanzamiento como un evento histórico. En cuestión de horas, el álbum dominó las listas de reproducción en plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia global sin necesidad de radio ni colaboraciones con el mainstream. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió fuera del mundo digital. En distintas ciudades, los misteriosos murales de fuego que habían aparecido antes del estreno fueron intervenidos nuevamente. Esta vez, alguien había pintado sobre ellos una palabra en letras grandes y desgastadas: caos. La confirmación de un segundo acto había dejado a todos en vilo. ¿De qué se trataría? ¿Seguiría el mismo sonido brutal de la destrucción o cambiaría de dirección completamente? Nadie tenía respuestas y Kazu, fiel a su estilo, no dio ni una sola pista. En medio de la locura global por su regreso, la artista volvió a desaparecer de redes sociales. No concedió entrevistas, no explicó su concepto, no dio declaraciones sobre el próximo movimiento. Solo dejó que su música hablara. Pasaron semanas y el misterio creció aún más. El álbum se mantenía en la cima de los charts, pero no había señales del segundo acto.
Algunos comenzaron a preguntarse si todo había sido una estrategia para mantener la atención, si realmente habría un próximo capítulo o si Kazuo estaba jugando con las expectativas del público. Entonces, sin previo aviso, ocurrió lo inesperado. En la madrugada de un lunes, su canal de YouTube se activó con una transmisión en vivo de 1 hora de duración. No había música, no había imágenes claras, solo una cámara fija en lo que parecía ser una bodega en ruinas, iluminada apenas por una luz parpadeante. De fondo, un ruido blanco intermitente, como si algo estuviera por comenzar pero se resistiera a revelarse. Los fans se quedaron pegados a la pantalla, esperando cualquier indicio de lo que estaba por venir. Pero la transmisión terminó abruptamente sin ninguna explicación. Los comentarios estallaron. ¿Había sido un error? ¿Una pista oculta? ¿O simplemente otra prueba de que Kazuo estaba construyendo una narrativa más grande que su música? El enigma quedó en el aire, al igual que el fuego que marcó el inicio de esta nueva era, las expectativas seguían ardiendo. Lo que sea que viniera después, iba a ser mucho más grande que cualquier cosa que la música urbana hubiera visto antes. Y el mundo entero estaba esperando.